El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Lectura del Santo Evangelio según San Lucas. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo Jesús dijo a sus discípulos: No temas, rebañito mío, porque tu Padre ha tenido a bien darte el reino. Vendan sus bienes y den limosnas. Consíganse unas bolsas que no se destruyan y acumulen en el cielo un tesoro que no se acaba, allá donde no llega el ladrón ni carcome la polilla. Porque donde está su tesoro, ahí estará su corazón. Estén listos con la túnica puesta y las lámparas encendidas. Sean semejantes a los criados que están esperando a que su señor regrese de la boda para abrirle en cuanto llegue y toque. Dichosos aquellos a quienes su señor, al llegar, encuentre en vela. Yo les aseguro que se recogerá la túnica, los hará sentar a la mesa y él mismo les servirá. Y si llega a medianoche o a la madrugada y los encuentra en vela, dichosos ellos. Fíjense en esto. Si un padre de familia supiera a qué hora va a venir el ladrón, estaría vigilando y no dejaría que se le metiera por un boquete en su casa. Pues también ustedes estén preparados, porque a la hora en que menos lo piensan, vendrá el Hijo del Hombre. Entonces Pedro le preguntó a Jesús: ¿Dices esta parábola solo por nosotros o por todos? El Señor les respondió: Supongan que un administrador puesto por su amo al frente de la servidumbre, con el encargo de repartirle a su tiempo los alimentos, se porta con fidelidad y prudencia. Dichoso este siervo, si el amo a su llegada lo encuentra cumpliendo con su deber. Yo les aseguro que lo pondrá al frente de todo lo que tiene. Pero si este siervo piensa: mi amo tardará en llegar, y empieza a maltratar a los criados y a las criadas, a comer, a beber y a embriagarse, el día menos pensado y a la hora más inesperada llegará su amo y lo castigará severamente, y le hará correr la misma suerte que a los hombres desleales. El servidor, que conociendo la voluntad de su amo, no haya preparado ni hecho lo que debía, recibirá muchos azotes, porque el que sin conocerla haya hecho algo digno de castigo, recibirá pocos. Al que mucho se le da, se le exigirá mucho, y al que mucho se le confía, se le exigirá mucho más. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Queridos hermanos, como les decía al inicio de la celebración, nos encontramos en el domingo 19 del tiempo ordinario y yo voy a dividir la predicación de este día en dos momentos, por supuesto sumamente relacionados. El primer momento lo tomo o lo desarrollo a partir de la segunda lectura de la carta a los Hebreos. Hemos escuchado el capítulo 11 de dicha carta, que a mi juicio muy personal es uno de los capítulos de la Biblia más hermoso, donde se nos describe la fe a partir de los personajes del Antiguo Testamento, destacando entre ellos el personaje de Abraham. Y encontramos en ella entonces, en el capítulo 11 de la carta a los Hebreos, una definición sobre lo que es la fe, la certeza de lo que se tiene y la seguridad de aquello que se va a esperar. Y a partir de esa definición parafraseada más o menos, el escritor desarrolla y lo explica a la luz de Abraham. Entonces, podríamos decir, ¿qué es la fe? En primer lugar, si alguien nos preguntara o nos pidiera razón de qué es la fe, tendríamos que decir que la fe es un don otorgado por Dios, ¿sí? La fe no es una conquista humana, no es un logro de nuestra inteligencia, sino un don de Dios. San Pablo lo explica diciendo en una de sus cartas que nadie podría llamar a Jesús Señor si no es movido por el Espíritu Santo, es decir, si Dios no nos mueve a creer en Él. Por tanto, lo primero que tenemos que saber y tenemos que estar seguros es que la fe es un don, es un regalo que Dios infunde en nuestra alma. Y por eso podemos creer en Dios, por eso podemos acercarnos y agradarle. Luego, la fe también es un acto de la inteligencia humana. Es posible que Dios infunda ese acto en nosotros porque nuestra inteligencia tiene la capacidad de creer. El ser humano ha sido creado para creer. Dios lo ha hecho capaz de fe. Esto también es muy importante. Un animalito no tiene la capacidad de creer.
Esa capacidad la tenemos nosotros, las personas, los seres humanos. Entonces, la fe es un acto de la inteligencia, es decir, el hombre que se dispone a creer y a confiar. Todos, incluso el que se diga más ateo, tiene la necesidad de creer en algo. Nadie puede vivir en esta vida con plena desconfianza. Todos necesitamos creerle a nuestra mamá que nos dijo: usted nació el día tal, a la hora tal. Todos necesitamos creer que ella es, por cierto, esta persona es mi mamá o es mi papá. Si viviéramos en un mundo de desconfianza, pues la vida sería aterradora. Nadie podría vivir. Es decir, todos tenemos la necesidad de creer. Eso es la fe. Luego la fe, además de esto, de que es un don de Dios primero y luego es un acto de nuestra inteligencia, tiene varias exigencias o características. La primera de ellas es que la fe exige obediencia. ¿Sí? Decía el escritor de la carta a los Hebreos que Abraham por la fe obedeció a Dios y salió de la tierra en la que se encontraba. La fe exige obediencia. De hecho, es la obediencia de la inteligencia a Dios. Así que yo no puedo decir que tengo fe si no estoy dispuesto a obedecerle a Dios, si no estoy dispuesto a cumplirle a Dios, a aceptar sus mandamientos, a aceptar su voluntad. Y creo que esto último es lo más difícil, aceptar la voluntad de Dios, cuando no es la que yo quiero, cuando la respuesta a mi pregunta, a mi oración, a mi inquietud, no viene como yo quiero, sino como Dios la dispone. La fe exige nuestra obediencia a Dios. ¿Y por qué vale la pena obedecer a Dios? Porque primero, Dios es amor y jamás nos hará daño, y su plan siempre es mejor que el nuestro, ¿sí? Siempre, y Dios es capaz de ver y entender lo que nosotros no somos capaces de ver y de entender. Entonces la fe exige obediencia, pero la fe también exige salir de uno mismo, ¿sí? La fe es una invitación a caminar en la búsqueda hacia Dios. Quien tiene fe no se queda nunca en el mismo lugar, va caminando. De hecho, los primeros siglos, el primer siglo al cristianismo, se le llamaba el camino. ¿Quiénes eran los cristianos? Aquellos que estaban en un camino diferente a los demás, porque la fe exige una salida, salir de donde estábamos para emprender un nuevo rumbo con un nuevo sentido. Yo no puedo decir que tengo fe si sigo siendo el mismo, si estoy en el mismo lugar de siempre, en el mismo punto, no hablando en el plano físico, sino en el plano espiritual, ¿sí? Si yo no he emprendido un camino distinto al que tenía hace 20, 30 años cuando no conocía a Dios. La fe exige caminar, ponerse en marcha, pero hacia Dios. Entonces, segunda característica, un camino, ir en marcha, como Abraham, como Moisés, como Elías, como los apóstoles, salen de donde estaban, dejan una vida atrás, ocurre un antes y un después. Eso implica la marcha. Pero la fe también exige sacrificios. Escuchábamos, Dios le dice a Abraham que le va a ser padre de una multitud. Esa multitud va a venir por su único hijo que se llama Isaac. Y cuando Isaac es un jovencito y le ha robado el corazón a su padre, Abraham, Dios le dice: dame a tu hijo, sacrifícamelo. Y Abraham tiene que obedecer y sube al monte a sacrificar a su hijo en obediencia a Dios. La fe exige sacrificios. Evidentemente, cuando ya estaba dispuesto a sacrificar a su hijo Isaac, Dios le dice que no lo haga porque ha corroborado que Abraham sigue amando más a Dios que a cualquier criatura de este mundo. Pero la fe siempre nos va a exigir sacrificio. Si tu fe, si el hecho que tú digas, tengo fe, no te ha hecho ninguna exigencia, entonces no hemos empezado a creer. En realidad no estamos creyendo, porque la fe demanda sacrificio. El primer sacrificio, morir a uno mismo. Morir a mi propio yo, morir a mis pasiones, a mi propio proyecto. Pensemos en los sacerdotes. Todos teníamos un plan antes de estar aquí. Y la fe nos ha dicho, renunciamos a ese plan para asumir el plan de Dios. Piensa en San José. Tenía su plan, casarse con la Virgen. Seguramente quería tener muchos hijos, no sabemos, o quería ser casto desde siempre, ¿no? Es lo que la Iglesia nos ha enseñado. Pero Dios acontece en su vida y le dice, no, no es tu plan. Sacrifícalo por mi plan. ¿Sí? La fe demanda sacrificios. Ahora, ¿cuáles han sido tus sacrificios por la fe? Luego, la fe te da una certeza que no se mete en un tubo de ensayo, que no se mide,
pero que tú en lo más profundo de tu corazón te da la seguridad de que es eso y no otra cosa. Esto lo decía un pensador francés, Blaise Pascal, matemático brillante, y él decía, hay razones hay razones del corazón que la razón no entiende. ¿Sí? Esto lo da la fe. Hay razones que no la podemos medir, que no la podemos cuantificar, pero que nos dicen, es por aquí, no por otro lado. Es que vale la pena ir en función de Dios sin importar lo que dejo, sin importar lo que queda atrás. Es que hay algo que me dice que es aquí donde tengo que estar junto a Dios, sin importar al qué deba renunciar, qué deba no ver, qué deba evitar. La fe nos da razones que quizás alguien nos diría, pero cuantifícalas, pero eso no tiene nada que ver con el éxito del mundo. Pero es que el mundo dice que vayas por este lado, pero es que tu familia te puede decir, ve por aquí, pero la fe te dice, es que es esto. Y no te lo puedo explicar, porque es que las grandes cosas no tienen siempre explicaciones racionales, aunque no va en contra de la razón. Pero no siempre se puede decir, porque el amor es como inefable, como inenarrable, está mucho más allá. Entonces, eso te lo da la fe. Entonces, no tengas miedo, no tengas miedo a creer, porque la fe también se implica atravesar por una noche oscura. La fe tiene algo de misterio, porque aunque no va en contra de la razón, está por encima de ella, ¿sí? La sobrepasa. Abraham, imagínense, pensemos en Abraham, un anciano, y que Dios aparece y le dice, deja tu tierra. ¿Quién de nosotros se atrevería, después de tener toda una vida y ya en ancianidad, uno diría, bueno, yo voy a descansar, voy a quedarme tranquilo? Y Dios le dice, no, es que yo quiero que tú salgas de aquí. Y Abraham tiene que hacerlo. Si racionalmente alguien le pudiera pedir razones, quizás Abraham no podía, pero la certeza dentro le decía que era hacia allá donde tenía que ir. Así que la fe tiene algo de misterio, es un misterio, el misterio de Dios. Pero la fe no es un salto al vacío, es un salto a los brazos de Dios. Esto también es fundamental. Cuando digo que tengo fe, no es para tirarme al abismo, no para saltar al vacío, no. Es para abandonarme en los brazos de un Dios que me ama y que me cuida. Entonces, de todas estas características que he definido, pregúntate cómo esto lo has vivido en tu fe, cómo esto se ha hecho realidad en tu fe, de dónde has salido, cuáles han sido los sacrificios, las renuncias que has tenido que hacer por decir, creo en Dios, hacia dónde te conduce, cuáles son esas certezas que hay dentro que no son medibles, que no son cuantificables, pero que te dicen, es por aquí, es aquí donde tengo que estar y no en otra parte. ¿Cómo es ese abandonarse en los brazos de Dios que te pide la fe? Luego, el segundo momento de esta predicación, además de la fe también exige vigilancia, y ya entro en el segundo momento de la prédica. El Evangelio de hoy nos habla de unas parábolas que invitan a la vigilancia y a la perseverancia. Dice el escritor sagrado Jesús, estén preparados. Ahora, ¿qué significa estar preparados? El escritor deja como en evidencia algunos elementos. Dice, con la túnica puesta, ¿sí? Eso significaría, y dispuestos a servir, eso significaría, en la vida espiritual, quitar todos los obstáculos que nos impidan avanzar en el camino hacia el bien. Tener la túnica puesta, estar dispuesto, significa que en mi camino hacia el bien yo he quitado todos los obstáculos que me impiden llegar hasta él. Así que pregúntate, ¿qué obstáculos hay hoy en tu vida que te impiden caminar hacia el bien? Puede ser en la sociedad, puede ser incluso en la vida familiar, puede ser incluso uno mismo. A veces los grandes enemigos no están afuera, sino dentro. ¿Sí? Dentro. Nosotros, con nuestros apegos desordenados, con nuestras maneras y formas. ¿Sí? Luego dice, con la antorcha encendida. ¿Qué significa la antorcha encendida? Es la recta intención y el estado de gracia. Estar vigilantes con la antorcha encendida significaría que debemos tener recta intención, y se puede definir la recta intención como esa disposición a procurar el bien sin esperar nada a cambio, un deseo puro del bien. Es decir, yo no hago el bien para agradar a Dios, yo no hago el bien por miedo a Dios, yo no hago el bien para beneficiarme de algo, no, yo voy a hacer las cosas bien para que me ocurra un milagro.
¿sí? Para que Dios me haga el favor de algo que le estoy pidiendo. No, hacemos el bien sencillamente por amor a Dios. Santa Teresa decía, no temo el infierno, no temo, Señor, pecar por miedo al infierno, sino por fallarte, ¿no? Por fallarle al amor de Dios. Recta intención es hacer las cosas bien y procurar el bien, porque al que amamos es tan grande que no merece que lo defraudemos, que lo dejemos, que lo abandonemos. Es tan grande Dios que no merece dejarlo por otra cosa. Sencillamente lo amamos. Y no por lo que nos pueda dar, sino por lo que es Dios. Eso es la recta intención. Y luego estado de gracia significa que evitamos el pecado mortal, que luchamos para no caer en pecado mortal. Y si caemos, nos confesamos sin miedo a confesar nuestros errores y nuestras caídas. San Agustín decía, ya con ello termino, que el diablo nos quita la vergüenza para pecar, pero luego nos las devuelve para que no nos confesemos. Así que el estado de gracia es ese estado de amistad con Dios, donde tener la antorcha encendida significa vivir en gracia. Es decir, estoy en amistad con Dios, lucho contra el pecado mortal y si caigo, me levanto. Y levantarse significa me confieso, sin vergüenza. Recuerda que estar vigilante se resume en esta frase de Santo Domingo Sabio. Una vez estaba jugando con sus amigos y uno le preguntó con mala intención, Domingo, ¿qué harías si se acaba el mundo hoy? Si supieras que se va a acabar el mundo hoy. Domingo dijo, seguiría jugando. ¿Por qué? Porque estoy bien con Dios, entonces no tengo miedo. La única manera que el mañana no nos dé miedo es estar con una conciencia tranquila, porque no hay mejor almohada que una conciencia tranquila. Que la Virgen nos ayude, que así sea. Profesemos nuestra fe diciendo, creo en Dios Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra.